desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Yo creo que si nosotros como pueblo de Dios, como hijos del Rey, tomáramos un poco de conciencia o un poco más, tal vez sería la apreciación correcta, un tanto más de conciencia acerca de la importancia que conlleva el poder discernir, amado hermano, las situaciones y las circunstancias que se presentan en nuestro diario vivir. Yo creo que podríamos ganar mucho. Regularmente cuando nosotros nos vemos enfrascados en circunstancias y en situaciones en nuestro diario vivir, cuando vienen pruebas, cuando vienen diferente tipo de situaciones a nuestra vida, si nosotros fuésemos acuciosos en términos de sentarnos, discernir, separar y apartar, amado hermano, creo que podríamos lograr grandes metas en nuestra vida. Ahorita le voy a explicar a usted por qué. Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la versión Las Américas, dice de la siguiente forma, mire pues, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, mire qué tremendo, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, note por favor, para discernir, diga conmigo, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. De allí es que podemos tomar en base primaria, como una plataforma, el poder entender que la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra profética, toda palabra que viene del corazón de Dios, es útil y poderosa con un propósito: el discernimiento de los pensamientos y de las intenciones. Quiere decir que cada vez que nosotros enfrentamos una situación y una circunstancia en nuestras vidas, tenemos un elemento primario, el cual pues siempre hemos procurado exhortar en casa: la importancia del poder tener una continua lectura de la palabra, bíblicamente hablando, no solamente como el hecho mero de leer la Biblia como tal, sino el de podernos sentar, discernir y comprender, amado hermano, a plenitud la palabra del Rey. Entonces quisiera partir diciendo que la manera correcta del discernimiento es basado en la palabra. Por eso es que la Biblia declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que una de las razones primarias por las cuales nosotros como pueblo de Dios debemos de fundamentar nuestra vida cristiana a través de la palabra del Rey es para poder discernir pensamientos e intenciones. Ahora, cuando nosotros recordamos qué es el discernimiento, permítame recordarle que el discernimiento es la habilidad, eso lo hemos platicado ya en algunos servicios con antelación. El discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. En otras palabras, si nosotros definimos qué es el discernimiento, realmente podemos entender que discernir es aprender a pensar, a analizar, a definir y a decidir bíblicamente. Regularmente cuando nosotros nos enfrentamos con circunstancias adversas, cuando vienen momentos en nuestra vida donde las decisiones son determinantes, cuando nos llega el tiempo de la decisión, una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener muy claro, amado hermano, es que
tenemos que aprender a pensar de una manera bíblica. Es decir, apegar nuestros pensamientos, apegar las circunstancias y las situaciones que se nos presentan en el diario vivir, analizarlas, amado hermano, y definirlas bíblicamente. Cuando nosotros enfrentamos situaciones y circunstancias de aquellas que realmente muchas veces se salen de nuestras manos, regularmente buscamos la consejería de un ministro. Es decir, cuando se presentan las situaciones complicadas en las cuales nosotros muchas veces tenemos un poco de contrariedad definiendo y decidiendo, regularmente buscamos un ministro, buscamos un hermano mayor. Hemos enseñado el concepto del hermano mayor en casa. Es decir, procuramos buscar una persona con un cierto nivel de madurez que nos ayude a través de la consejería para definir y decidir acciones a tomar en ciertas circunstancias de nuestro diario vivir. Pero realmente lo que la Biblia nos enseña a nosotros como hijos es que nosotros hemos sido dotados, amado hermano, de la autoridad de parte de Dios, y hemos sido dotados también, amado hermano, de los sentidos espirituales. Es más, usted recordará que la Biblia dice que el alimento más sólido es para aquellos que tienen ejercitados los sentidos. ¿En qué? En el discernimiento. Entonces el discernimiento, amado hermano, es una herramienta, por así llamarlo, que Dios nos da a nosotros como su pueblo para poder definir en nuestra vida las rutas y los pasos a seguir bajo la guianza del Espíritu Santo, el cual es, amado hermano, dice la Biblia que es el que nos guía a toda verdad. Si nosotros entendemos y comprendemos que el Espíritu Santo guía a toda verdad, creo que podríamos ser nosotros muy hábiles al preguntarle al Espíritu Santo previamente cada vez que vamos a tomar una decisión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros consultamos y hablamos con el Santo Espíritu de Dios, el cual declara la Biblia guía toda verdad, ¿no cree usted, amado hermano, que estaríamos nosotros de alguna manera pues garantizándonos que la decisión que estamos por tomar va a ser certera bajo la guianza del Espíritu? Ahora, es importante entender que la Biblia nos da a nosotros la potestad de poder definir y decidir. Esta palabra discernimiento conlleva un juicio, pero hemos hablado que es el juicio en el cual nosotros definimos y decidimos conforme a la palabra, porque tenemos que tomar como primera base el entender que la manera correcta de discernir pensamientos e intenciones es a la luz de la palabra siempre. Cada vez que tú y yo vayamos a tomar una decisión en cualquier aspecto de nuestra vida, creo que una de las preguntas más certeras que nosotros podríamos realizar es: Señor, guíame. Señor, dame la instrucción. Señor, instrúyeme tú. ¿Por qué? Porque Dios, amado hermano, es un Dios grande y poderoso, pero de alguna manera nos permite a nosotros, en ese libre albedrío el cual Él nos ha entregado, el poder decidir y definir aspectos en nuestra vida. Ahora, el poder recibir la guianza del Espíritu y poder tener la capacidad de discernir los pensamientos en el corazón a la luz de la palabra, nos lleva a nosotros, amado hermano, de alguna manera a poder tomar decisiones certeras a lo largo de nuestra vida. Y eso es, amado hermano, una prebenda que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 al 21 dice: mire, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, y mire, examinadlo todo. Quiere decir que la palabra de Dios nos da a nosotros la autoridad
de poder examinar cada situación y cada circunstancia que se presente en nuestra vida. Examinarlo todo, retener lo que es bueno. Esto agregado a lo que describe Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Con estos dos versículos dejamos asentado claramente la autoridad que tenemos de parte de Dios de poder examinar y de poder probar, que de alguna manera al examinar y al probar estamos ejercitando un cierto tipo de juicio, pero no el juicio que trae destrucción, no un juicio que trae crítica, no un juicio que trae murmuración, sino lo estamos visualizando desde la perspectiva de un juicio que nos permite tomar decisiones certeras. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces podemos entender a la luz de la palabra, mi amado hermano, que el discernimiento no es una opción para un hijo de Dios. Nosotros muchas veces hemos escuchado aquel concepto: el hermano sí tiene discernimiento, el hermano no tiene discernimiento, el hermano tiene el discernimiento aguzado, este hermano no discierne nada. Pero realmente, si nosotros nos sentamos a estudiar a la luz de la palabra, tenemos que entender que discernir es un requisito para nosotros como hijos de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque discernir es separar lo bueno de lo malo, es separar, amado hermano, lo que es verdadero de lo que es falso. Y nosotros como hijos de Dios en nuestro diario vivir, en este mundo terreno, amado hermano, tenemos que estar de constante analizando y evaluando todo aquello que se presenta en nuestro entorno, para procurar mantener la integridad y la santidad de la cual dice la Biblia: sin ella nadie verá al Señor. Y poder comprender que el discernimiento tendría que ser una herramienta básica. Mire, el discernimiento debiera de ser, perdóneme tal vez la analogía un tanto burda, pero el discernimiento debiese de ser como el machete del campesino, aquel que se levanta día a día, amado hermano, a ver sus cosechas, a examinar sus cosechas, y le es más que imprescindible tener una herramienta de trabajo como lo es el machete, ¿verdad? Usted sabe que no hay, ¿cómo es que se llama? No hay ningún agricultor que no tenga una herramienta básica como lo es un coima, se llamaban o ¿cómo es que se llamaban los machetes esos que son curvos? Los colima. Toda persona que trabaja en la agricultura, por lo menos en Oriente, no sé si en Occidente, pero yo me recuerdo que cuando visitábamos a nuestra familia, porque nosotros, la familia de mi padre tiene ascendencia de la parte de Oriente, y me recuerdo que cuando íbamos a visitar a nuestra bisabuelita, tatarabuelita, los tíos, todo mundo cargaba su colima. Aquí, o sea, eso era obligatorio. Además, es como que usted cargue lapicero es como que usted cargue celular, pues. Lapicero muchos no cargamos hoy, pero celular es raro el que no tiene. Entonces el discernimiento, por favor, iglesia, necesitamos tomar nota de esto. El discernimiento es una herramienta básica que todo hijo de Dios debe de ejercitar. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo. Ahí está la autoridad de parte de Dios de examinar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que trae verdad, lo que trae error. Es decir, discernir es separar lo que es correcto de lo que no es correcto en Dios. Discernir es separar lo santo de lo profano. Discernir es separar lo que es blanco de lo que es negro. Y esto, amado hermano, no es alternativo para nosotros como hijos de Dios, sino que es un requisito primario. ¿Por qué? Porque a la medida que cada uno de nosotros desarrollemos el discernimiento, por eso dice que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Y cuando hablamos de los sentidos,
Usted y yo entendemos, comprendemos que pues, el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto, desde la perspectiva espiritual. Entonces eso quiere decir que el discernimiento, amado hermano, se va usando. El discernimiento se va afinando conforme el tiempo va pasando. Entonces el discernimiento es aquello que tú y yo necesitamos para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, de lo que es bueno, correcto, de lo que no es correcto delante de Dios y que no va a traer bendición. No sé si me estoy dando a entender. Santiago capítulo 2, si usted me acompaña por favor, dice Santiago 2, versículo del 2 al 4, siempre en la versión Las Américas, por si el suyo lee un poco diferente. Porque si en vuestra congregación, mire, entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dices: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces? Quiere decir que la dimensión de juez en esta línea sí es viable. Lo que tenemos que nosotros de alguna manera pulir es la manera y la acción de actuar a través de los pensamientos que tenemos nosotros en nuestra mente. ¿De dónde vienen los pensamientos? Dice la Biblia, mire, en Mateo capítulo 15, versículo 19, que del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde brotan? Por eso es que es importante el ejercitar el discernimiento para nosotros poder identificar esos pensamientos adversos negativos que en vez de traernos bendición nos pueden conllevar a circunstancias difíciles en nuestra vida. Marcos 7:21 dice, mire, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios y los adulterios. Quiere decir que de adentro del corazón surgen, brotan, emergen, nacen, resurgen, prorrumpen, afloran o saltan aquellos pensamientos que no son de Dios. Nacen de lo profundo del corazón. Es decir, que esto no es algo superficial, algo que sucede en lo cual nosotros podemos tomar a la ligera, sino que vienen de lo profundo, es decir, se desarrollan, crecen internamente hasta que de alguna manera salen de lo interno del corazón regularmente para causar daño. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, mire, porque entre los hombres, ¿cuántos hombres habemos acá como género? Hombres y mujeres, género humano. Porque entre los hombres no se circunscribe al varón, sino que aquí estamos hablando hombres como un género. Amén. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Esto nos enseña a nosotros y nos da una obligatoriedad, por así llamarlo, de conocer lo interno que está en nuestro corazón, amado hermano, porque si nosotros no conocemos nuestro interior, va a ser muy difícil que logremos cambiar las circunstancias en el exterior. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se gesta a nuestro alrededor es el producto de acciones, de pensamientos, decisiones
que muchas veces tomamos en destiempo, en deshora, y muchas veces tomamos equivocadamente. ¿Por qué? Por no discernir. Por eso es que cuando alguien le dice: usted lo que tiene, hermano, que hacer es discernir, lo que realmente, mire, la palabra discernir suena así como mística, pero cuando a uno le dicen discierna, lo que le están diciendo es: separe lo que es bueno de lo que es malo, separe lo que es bendición de lo que no es bendición, separe lo que es verdad de lo que es error, hermano. ¿Y eso cómo lo hago? Conforme a la palabra de Dios. Por eso iniciamos con el versículo que nos indicaba que la palabra de Dios es viva y eficaz para cortar y separar, para discernir pensamientos e intenciones. Entonces el discernimiento realmente, amado hermano, es lo que a nosotros nos va a ayudar a caminar una vida en santidad. ¿Cómo? Separando lo que agrada al corazón de Dios de lo que no agrada al corazón de Dios. Porque muchas veces a lo largo de nuestro vivir cristiano tomamos decisiones muchas veces basados en la experiencia, muchas veces basado en experiencias que otros hermanos han tenido. Y no es malo aprender de las experiencias de las personas. Es decir, aquel que aprende de las experiencias ajenas, amado hermano, no va a sufrir el dolor de esa misma lección en carne propia. Por eso yo la vez pasada, mire, yo bendigo a Dios grandemente. Siempre hemos dicho: mire, hermano, si un arquitecto se equivoca en la construcción de un puente, puede enmendar. Pero si un ministro, un pastor se equivoca en la consejería que le da a una persona, la puede mandar eternamente al infierno. Por eso, amado hermano, es que nosotros, más que buscar la consejería, mire, no quiero menospreciar la consejería que brota de un altar o que brota de los labios de un ministro, para nada. La sabiduría de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, son experiencias ganadas a lo largo de la vida. Pero yo creo, como pastor, amado hermano, que es más importante aquel eslogan que muchas veces utilizamos, que creo perfectamente se puede aplicar en este contexto: no le dé pan, enséñele a hacerlo. Porque aquel al que le regalan el pan está limitado a que cuando se le termina no hay más provisión. Pero si tú le enseñas a la persona a amasar su propio pan, le estás bendiciendo de por vida. Entonces, acercarse delante de un pastor a pedir consejería, acercarse delante de un ministro a pedir consejo, o delante de un hermano maduro, o de un hermano el cual nosotros sabemos tiene trayectoria y tiene sus sentidos ejercitados a través del discernimiento, eso es bueno. Pero es más importante que tú aprendas a discernir. ¿Por qué? Porque el ministro podrá estar temporalmente, pero si la sabiduría del discernimiento viene sobre nuestras vidas, aprendiendo a separar lo que es correcto de lo que no es correcto, hemos ganado mucho. ¿Por qué? Porque de alguna manera no vamos a estar supeditados a la consejería ministerial. Por eso es que es importante tener el sentido del oído aguzado a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que guía toda verdad. Entonces es importante, como herramienta básica, aprender a separar lo que es bueno de lo que no es bueno. Pero para ello tienes que ser un conocedor de la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema. El problema por el cual muchas veces me necesito presentar delante de un ministro, o de un ministro delegado, o de un siervo delegado, para pedir consejería de qué decisiones tomar, qué rumbo tomar, qué camino tomar en términos de las decisiones, muchas veces obedece al desconocimiento y al poco alimento de palabra que tenemos guardado en nuestro corazón. La Biblia es el manual de conducta y es el manual de vida de todo cristiano, hijo de Dios. Pero al desconocer la palabra de Dios, al desconocer esos mandamientos, ese mitzvah, ese davar que viene a través de la palabra,
cuando somos faltos de entendimiento, cuando somos faltos de conocimiento, porque no nos hemos querido nosotros ejercitar en la lectura de la palabra. Es donde tenemos nosotros, amados hermanos, muchas veces que recurrir a personas, ministros, hermanos, que tengan conocimiento de la palabra. Entonces la base primaria es: la palabra de Dios es viva y eficaz, y es la plataforma base para que nosotros aprendamos la ruta de la bendición que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Por eso es que un hijo de Dios no puede ser desconocedor de la palabra, porque a través de la palabra se recibe la instrucción de vida, la cual Dios desea para cada uno de nosotros. Y si la palabra de Dios es el elemento que el Señor utiliza, amado hermano, para separar lo que es bueno de lo que es malo, creo que nosotros como su pueblo, uno de los conocimientos básicos que debiésemos de tener en medio de nuestra vida cristiana es lo que dice la Biblia, lo que está escrito. El escrito está. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir y separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios? Conforme a la palabra de Dios. Si nosotros no somos hábiles conocedores de la palabra de Dios, ¿cómo podremos discernir en medio de este mundo pasajero lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios? Porque uno de los problemas finales en este tiempo es el espíritu de error. Eso lo hemos platicado nosotros y lo hemos enseñado varias veces en esta casa. Como el espíritu de error es un espíritu que se levanta en el tiempo final para procurar hacer errar aún a los fieles, a los escogidos, perdón, no los fieles no son tocados, los escogidos aún corren ese peligro. Entonces, la primera exhortación en esta mañana es, y la primera pregunta a la cual responde tú a tu interior: ¿qué tan hábil conocedor del manual de vida eres el día de hoy? ¿Cómo tú y yo podemos agradar el corazón de un Dios tan grande si no conocemos sus preceptos y sus mandamientos descritos en la palabra de Dios? Entonces, la palabra de Dios es útil para discernir. Entonces, a lo largo de la vida, si nosotros somos hábiles conocedores de la palabra del Rey, cada vez que vengan vicisitudes y circunstancias, recordaremos el consejo de la palabra a través de la guianza en su Biblia. Y a través de esta enseñanza podremos tomar decisiones correctas en nuestra vida espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 y 13 dice: mire, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos. ¿Qué dice ahí, hermano? Espirituales con palabras espirituales. Entonces, un genuino hijo de Dios tiene una base y un fundamento en su manera de pensar y en su manera de analizar las cosas. Pues que nosotros no podemos seguir obedeciendo al sistema del mundo y pensando como el mundo piensa, porque nosotros tenemos una base y un fundamento que va directamente ligado al ámbito espiritual. ¿Cómo son los pensamientos de un hijo de Dios? Son pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, podemos arrancar recordando que no todos los pensamientos en el corazón del hombre provienen de Dios.
Nuestros pensamientos, según 1 de Corintios 2:12, debiesen de ser espirituales, con palabras espirituales. Ahora, ¿cuántos de los pensamientos diarios en nuestro, perdónenme la redundancia, cuántos de nuestros pensamientos pensamos a diario desde la perspectiva de Dios? ¿Y cuántos de nuestros pensamientos a diario obedecen a los pensamientos del mundo? Porque si nosotros estamos hablando, amado hermano, que anhelamos ser la novia, la iglesia novia que es llevada por el amado a los vientos para encontrarse con ella, ¿no será que esa iglesia que se encuentra con Dios, con el Señor, en las atmósferas espirituales, en el primer arrebatamiento, ¿no será que es una iglesia que ha cambiado su forma de pensar y su forma de hablar? Por eso es que lo que hablamos denota una abundancia de corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo me atrevería a decir que esa temática y esos pensamientos obedecen a situaciones albergadas internamente en el corazón de cada hijo de Dios. Entonces, discernir es una obligación cristiana. Separar en un diario vivir. Por eso es que yo le decía a usted anteriormente, es bueno pedir consejo. Yo creo que definitivamente dice la Biblia que en la multitud de ¿qué? De consejeros, no en la multitud de consejo, sino de consejeros. Allí está la sabiduría. Ahora la pregunta del millón es: del 100% de tus pensamientos en el corazón, ¿cuántos de esos pensamientos obedecen a Dios y cuántos no obedecen a Dios? Porque podría ser que nuestra conducta y nuestra forma de actuar esté ligada a los pensamientos internos. Y si los pensamientos que tenemos no son del agrado de Dios, difícilmente nuestra forma de actuar y nuestra forma de hablar va a obedecer a lo que es de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Entonces, ¿cómo deben de ser los pensamientos de un cristiano genuino, hijo de Dios? Hace unos días platicaba yo con alguien que quiero mucho y me decía: yo he visto cuánta gente te ha hecho daño, y que a pesar, y yo caí en el 20 y dije: sí, qué razón tiene. ¿Cómo le pasan a uno el escáner sin uno saberlo, hermano? Y me dijo: y a pesar de que te han dañado tanto, jamás tú has abierto la boca para maldecir incluso a los que se levantaron y te detractaron. Y yo dije: sí, es cierto, ¿verdad? Porque si uno como pastor, hermano, decide lanzar una maldición, eso tiene impacto en el mundo espiritual. Pero si nosotros como ministros de Dios somos centrados en el contexto de la palabra, vamos a entender que nuestros labios fueron diseñados para bendecir y no para maldecir. De allí es que yo entendí que la abundancia en el corazón determina mucho. Porque si tu corazón está lleno de bendición, aunque te causen daño, de tus labios va a salir bendición. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestras actitudes y nuestras acciones demuestran lo que hay dentro de nuestro corazón. Aún aquellas actitudes que tomamos que ni siquiera nosotros sabemos por qué actuamos de tal forma. Yo no sé si alguna vez a usted se le ha salido maguila gorila en medio del tráfico, amado hermano. Cuando se le atraviesa un carro, hermano, uno se pone verde, rojo, morado, como
¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Garantícese que su corazón esté lleno de bendición de Dios. Y aunque hayan personas que le causen daño, aunque hayan circunstancias adversas, usted tiene que aprender a bendecir aún a los que se levantan en contra de usted. ¿Por qué? Porque si nuestras acciones son malas, seguramente lo que está dentro de nuestro corazón no va a ser bueno. No sé si me estoy dando a entender. Mire pues, Mateo 9:24. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo que, ¿dónde están los pensamientos? Nuestro amado Señor Jesús conoce tus pensamientos y los míos, evidentemente, voy primas, eso siempre lo hemos dicho. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Que es más difícil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Procuremos ejercitar el discernimiento y juzguemos correctamente. Ya hablamos que esta palabra juicio se circunscribe a decidir algo que es bueno de lo que no es bueno. ¿Por qué el Señor le dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuál fue el pensamiento malo en el corazón de estas personas? ¿Cuál fue el problema acá? El menosprecio hacia los demás. Muchas veces menospreciamos a las personas por lo que son, por lo que tienen, y no porque son hijos de Dios. Uno de los problemas más grandes que debe de ser desarraigado del corazón de todo hijo de Dios es el menosprecio que siente por sus hermanos. No desprecies a tu hermano y no menosprecies a tus hermanos en Cristo. Muchas veces tenemos que examinar, amado hermano, nuestro corazón internamente, porque nuestras actitudes denotan desprecio muchas veces hacia las personas con las que nos relacionamos. Esa palabra menosprecio es la palabra bazá, H959 en la concordancia Strong. Y esa palabra menosprecio significa desestimar, y desestimar es no tener estima, no apreciar, no amar, no querer. Esa palabra significa desechar, despreciable. O sea, lo que está diciendo acá, esta palabra habla acerca de desprecio, de tener en poca estima, de tener en poco. Es decir, si nosotros centralizamos, esta palabra básicamente significa 4 cosas primarias: desestimar, desechar, despreciar y tener en poca estima. Cuando nosotros despreciamos a alguien por su posición social, por su apariencia física, por el conocimiento que tiene, sea cual sea el factor de menosprecio, eso está fuera del corazón de Dios. Cuando nosotros menospreciamos a un hermano, cuando menospreciamos a una familia, cuando menospreciamos a cualquier persona, amado hermano, tenemos que entender que ese pensamiento de menosprecio, el tener menos aprecio por alguien, independientemente de las circunstancias, está lejos del corazón de Dios.
¿Cuántos de nosotros, mire la pregunta tan delicada que le voy a hacer, cuántos de nosotros alguna vez hemos sido menospreciados por hermanos en Cristo? Levánteme su mano. ¿Alguien aquí alguna vez fue menospreciado por algún hermano en Cristo? Esa acción tú no la puedes reproducir, porque tú eres un hijo de Dios. Bueno, no voy a desvirtuar que sea hijo de Dios, también, pero de que tiene que pensar como Dios piensa, porque ¿acaso no dice la Biblia que debemos de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Enuméreme usted una sola persona a la cual Jesús haya despreciado en su ministerio. Ni a Judas, hermano. Carácter el de nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Como dice aquel dibujito que sale en redes: maduro es sentarse con el que te va a traicionar y aún cenar con él, ya sabiendo que después viene la puñalada. Ahí lo tiene usted a la par, no hay problema. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de amor. Por eso alguien la vez pasada me decía: pastor, me decía, pero usted ¿por qué perdona tanto y se la vuelven a hacer? Es mi naturaleza. La naturaleza de la serpiente es picar. La naturaleza del Hijo de Dios, ¿cuál es? Es perdonar. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, vas a dar de lo que tienes en abundancia internamente en tu corazón. Pues, hermano, la próxima vez que usted vea a alguien y en su corazón de pronto brote un sentimiento de menosprecio: ay, este hermano, cómo se mira, hermano, saque eso de su corazón, porque el menosprecio, la desestima, el tener en poca estima, el considerar que alguien es vil, que es poco, eso no es del corazón de Dios, hermano. Por eso dice la Biblia: tanto amó Dios al mundo. Yo no sé si hemos centralizado esa frase, pero Dios allí en ese momento no estaba amando a sus hijos. En lo que está dándose en el contexto de ese versículo, obvio, si ama al mundo no va a amar a sus hijos, pues es evidente. Pero en ese momento dice: tanto amó Dios al mundo que dio. Entonces, hermano, un pensamiento interno en el corazón que no proviene de Dios es el tener poca estima, despreciar o menospreciar la vida de cualquier otro ser humano. No me atrevo ni siquiera a decir la de los hermanos, porque estaríamos cerrándonos, porque al final del día el menosprecio no se puede ejercitar en ninguna línea de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros la próxima vez separemos y notemos desprecio en nuestro corazón hacia alguien o hacia algo, debemos de presentarnos delante de Dios y entregar ese pensamiento. Eso es discernir. Cuando tú sientes un sentimiento así mero raro, este hermano, eso no es de Dios, hermano. Un hijo de Dios que menosprecia a sus hermanos, pegamos con tubo. ¿Qué hay de aquellos jefes en sus trabajos que sus empleados saben que son cristianos y sus jefes los tratan como que son calcetín sucio? Usted no tiene conocimiento de jefes cristianos que tratan a sus empleados como que son calcetín sucio. No levante la mano, por favor. No va a ser que su jefe esté aquí. Ya del otro. No, eso es broma. Pero hermano, ¿cómo un hijo de Dios cristiano, solo porque es dueño de la empresa o es jefe de departamento o de división o lo que sea, va a tratar a sus empleados como que son chancletas, hermano? ¿Y el carácter cristiano dónde está? Y esto es recurrente. Uno muchas veces escucha ese tipo de situaciones pues porque estamos empleados en algún lugar
Viera, pastor, cómo me trató mi jefe. Hoy me gritó y me dijo, pero espérate, y tu jefe no es cristiano y va. Sí, pero viera. El menosprecio, di conmigo por favor, el menosprecio no es de Dios. Así que algo que tenemos que desarraigar de nuestro corazón. Ahora, lo interesante es que usted, y a ti te gusta menospreciar a la gente. No, yo soy cristiano. ¿Y a ti te gusta menospreciar a la gente? No, yo soy hijo de Dios. El problema es que estos pensamientos están arraigados internamente en el corazón y cuando menos nos damos cuenta, ¡pum!, afloran. Por eso es que tenemos que discernir lo que hay internamente en nuestro corazón, porque regularmente nuestras acciones denotan de lo que estamos llenos. Es una persona que menosprecia a otras, seguramente tiene menosprecio internamente en su corazón también. Por eso es que cuando nosotros encontramos el menosprecio arraigado en nuestro corazón hacia otras personas, tenemos que sentarnos y examinar, amado hermano, cuántas veces nosotros hemos sido menospreciados y despreciados por otras personas. ¿Para qué? Para sanar eso internamente. El problema es que esto no nos damos cuenta hasta que aflora el problema. Cuando llega alguien allá a su negocio, usted está bien trajeadito, se puso su loción Carolina 212 y de repente pasa el señor que siempre pasa limpiando la calle afuera, barriendo y levantando basura, ¿verdad? Sudado. Mire, señor, no me da usted un vasito de agua. Aléjate de aquí, hombre, no miras que. O el menosprecio en nuestros hogares, hermano, a nuestros hijos, el menosprecio a nuestra esposa, el menosprecio a nuestro varón, a nuestro esposo, hermanas. Entonces, todo lo que se circunscriba a desestimar, desechar, despreciar y tener poca estima, quiero decirte, iglesia, que eso tiene que ser desarraigado de nuestro corazón. Cosas tan sencillas como el menosprecio. Pero perdónenme, si el menosprecio no hubiera sido un tema a tratar dentro de este contexto, no lo hubieran dejado descrito aquí en Mateo capítulo 9 versículo 2. Y trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús conoció sus pensamientos. El trato cristiano hacia otras personas, no importa que no sean ni de tu condición social, ni tal vez sean de tu etnia, bueno, por tantas cosas que hay, desafortunadamente, separación en este tiempo. Por eso en Cristo Jesús todos somos una nueva criatura. El menosprecio que demostramos por otras personas denotan claramente los pensamientos adversos. ¿Dónde están los pensamientos? No están aquí. ¿Quién te dijo a ti que los pensamientos están acá? La Biblia dice que los pensamientos están en el corazón. O sea que quien piensa es el corazón, no el cerebro. Desde esta perspectiva, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Cómo actúas? La próxima vez que se te salga maguila o gorila en cualquier aspecto de tu vida espiritual, siéntate, analiza y evalúa, porque seguramente algo hay dentro del corazón que tiene que ser desarraigado. Yo quiero rogarte que te pongas en pie. Mire, este es un tema extenso y aquí apenas estoy empezando, pero hoy quiero, en el nombre del Señor Jesús, orar por tu vida. Y si ha existido en tu corazón menosprecio hacia otros hermanos, acá tal vez usted no tiene tanto problema, pero hay lugares donde sí se tiene problema con esto, hermano. Porque yo vengo con traje, a mí me sientan hasta adelante, no me vayan a sentar atrás, porque yo soy de los que más diezmo en esta iglesia. No se está hablando de eso. Aquí se está hablando de amor entre hermanos e incluso amor al prójimo. Porque el menosprecio no tiene que ver solamente, no se circunscribe únicamente a los cristianos, sino al trato con todos. ¿Cuántos hijos del Rey habemos hoy en esta mañana?
tú tienes que presentar la imagen del Rey en tu diario vivir. Tenemos que todos presentar esa imagen. Yo no sé si alguna vez, por alguna razón en tu vida, tú identificas eventos donde menospreciaste personas, donde hiciste de menos personas. En los privilegios, en las áreas de servicio. No, con ese hermano no me pongan a servir porque ese hermano a mí no me gusta cómo sirve. Menosprecio. ¿Será que a mí no me pueden poner en otro equipo de trabajo porque es que yo con ese hermano, mire, el hermano no me parece? Hay cosas ahí que usted no sabe, pastor, pero yo sí, y por eso no quiero. No menosprecie a su hermano. Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Desestimar, desechar, despreciar y tener poca estima por nuestros hermanos no es la medida de la estatura de Cristo en nosotros. Imagínense, nos presentamos como hijos de Dios con actitudes de menosprecio hacia nuestros hermanos. ¿En dónde está allí la imagen de Cristo? Y tú y yo hemos sido llamados a ser conforme a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que si tú identificas que en tu corazón en algún momento hay desprecio hacia ciertas personas por X o Y circunstancias, hoy es prudente traerlo delante del altar y decirle: Señor, quita de mí todo menosprecio hacia mis hermanos. A veces nos sentimos los mejores. A veces sentimos que sin nosotros las cosas no caminan. Si yo no estoy, eso no va para ningún lado. Hermano, el único importante que yo conozco tiene nombre y es Cristo Jesús. Después de todos, el Señor puede prescindir, excepto de su Hijo. Mire, le voy a decir algo. A veces menospreciamos la palabra que sale del altar. Eso no es de Dios. Sabemos que nos está atravesando internamente, pero nos ponemos duros. A veces se menosprecia la palabra de Dios, se menosprecia a los siervos de Dios. Todo aquello que produce menosprecio en nuestro corazón no proviene de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, obra en nuestros corazones, Señor, con ese amor como el amor tuyo, Jesús. No podemos menospreciar a nadie, Señor. Esos pensamientos de menosprecio hacia nuestro prójimo, si alguna vez los has sentido, esos no vienen de Dios. Solo te alejan del diseño de la medida de la estatura. Y el Señor anhela que tú tengas su imagen. En el nombre del Señor Jesús. Padre, sella este tiempo, Señor. Todo menosprecio en nuestros corazones es desechado hoy, en el nombre de Jesús. No puedes desechar y no puedes menospreciar, no puedes despreciar, no puedes desechar, no puedes tener poca estima de nadie de tus hermanos. ¿Por qué? Porque esa no es la imagen del Cordero. Desechamos de nuestro ser, de nuestros pensamientos en el corazón. Dile ahí, háblale a tu corazón. Si has identificado algo en tu corazón que no es de Dios, deséchalo. En el nombre del Señor Jesús, desechamos todo menosprecio hacia mi prójimo. En el nombre del Señor Jesús. No eres más que tu hermano. Todos hemos sido comprados con la misma sangre. El precio a pagar fue exactamente el mismo: sangre de Cordero de Dios. En el nombre de Jesús, todo menosprecio es desechado.
de en medio de nuestros corazones. Tú y yo no podemos despreciar a las personas por su color, por su raza, por su etnia. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Dios, venga con poder, que se haga